Hola, buen día a todos. Diego Carvajal y yo, Jorge Acevedo, pues para este trabajo final de análisis de datos, les vamos a hablar acerca de un método que se llama árboles de regresión. Vale, perfecto, gracias Jorge. Bueno, para iniciar este tema nos gustaría in- eh, empezar con un contexto y con unos conceptos iniciales que debemos tener para tener un mejor entendimiento de este tema. Cuando escuchamos árboles de regresión, probablemente se nos cruza en la cabeza el tópico de regresión lineal y árboles de decisión. Estos dos tópicos se asemejan y al final podremos identificar que tienen unas similitudes y factores que complementan lo que es como tal el tema de árboles de regresión. Como bien sabemos, la regresión lineal es una técnica estadística utilizada para modelar la relación entre variables dependientes o independientes con el objetivo de predecir cuáles son los valores numéricos o que puede tomar esas variables en un nuevo evento o en un nuevo marco. Por el otro lado tenemos los árboles de decisión, como podemos ver en la imagen, eh, son, son estructuras que lo que permiten es a partir de unas bases, unas preguntas, unas decisiones, identificar cuál va a ser el fin de un caso base. Por ejemplo, acá tenemos un árbol muy sencillo, el cual me define si tenemos una vida fit o un fit de acuerdo a lo que comemos, lo que necesitamos y con una base de nuestra edad. Entonces, cada árbol de decisión modela y me ayuda a tomar decisiones para clasificar los objetos. Los árboles de regresión y de decisión son dos enfoques diferentes utilizados en el análisis de datos para modelar y predecir variables dependientes. Se diferencian en cuatro aspectos fundamentales. El primero de ellos es que la regresión lineal asume, valga la redundancia, una relación lineal entre las variables independientes y dependientes. En cambio, los árboles de decisión permiten capturar relaciones no lineales entre las variables que estamos considerando. El segundo tema en el que difieren es la interpretación. La regresión lineal, existen coeficientes que me permiten informarme sobre la magnitud y la dirección y la influencia que tienen ambas variables para, para pues, la toma de una decisión. Los árboles de decisión me permiten es una interpretación basada en la estructura que proponga el árbol. Eh, el siguiente tema que diferencia los árboles de decisión y la regresión lineal son la sensibilidad típicos. Como lo vimos en clase, la regresión lineal puede verse muy afectada por los valores atípicos, ya que al tratar de minimizar ese error cuadrático, los valores de, de la regresión del modelo de regresión lineal puede variar significativamente cuando tenemos atípicos en la muestra de datos. Los árboles de decisión son mucho menos sensibles a estos valores atípicos, ya que lo que me permite es ajustar divisiones o regiones, como veremos más adelante, para caracterizar los casos que tenemos. Y por último, los datos. La regresión lineal requiere que los datos que utilicemos estén limpios y cumplan los supuestos de linealidad, normalidad y homozeidasticidad. Los árboles de decisión son más flexibles en la data que reciben. Podemos tener datos desbalanceados, faltantes y pues el beneficio es que también podemos tener datos no lineales. Como conclusión, la regresión lineal, y como lo veremos más adelante, es útil y es un modelo que vamos a usar cuando sospechamos de una relación lineal entre las variables, mientras que los árboles de decisión es el caso opuesto.
Para profundizar un poco, digamos, en lo que venía hablando Diego, pues para ver este tema de qué son los árboles de regresión, hay varios puntos importantes que son bien concluyentes del tema. Vamos, el primero es que los árboles de regresión son modelos predictivos, ¿sí? Utilizados pues para predecir valores numéricos continuos en lugar de clasificar categorías. Entonces, como explicaba Diego, a diferencia de los árboles de clasificación que se utilizan para asignar estas observaciones a categorías, pues con los árboles de regresión nosotros nos podemos enfocar más en predecir un valor numérico específico, no sé, como la estimación de precios de viviendas, ¿sí? O de ventas. Los árboles se construyen dividiendo el espacio de entrada en regiones mutuamente excluyentes basadas en características y umbrales óptimos. Esto quiere decir que pues el proceso de construcción del árbol implica seleccionar siempre como la mejor característica y el umbral en el cual nosotros vamos a hacer esta división que maximice la reducción de la varianza o minimice pues bueno el error como explicaba Diego. Si estas divisiones nos van a ayudar, pues va a ser una manera recursiva en la estructura jerárquica que va a tener pues el árbol. También se puede decir que cada nodo interno representa una regla de decisión y los nodos hoja contienen las predicciones de los valores numéricos. Y empezamos en una raíz y luego vamos a ir avanzando en cada nodo hasta que pues al final va a ser una hoja lo que donde vamos a tener la decisión final. Los árboles de regresión pues también son fáciles de interpretar, de visualizar, se pueden representar gráfica, gráficamente. Bueno, otra parte importante es que pues, bueno, como explicaba Diego también, los árboles de regresión son una extensión de los árboles de decisión, ¿sí? Entonces son una extensión que nos ayuden a predecir todos esos valores numéricos continuos en lugar de solo clasificar por categorías. Utilizan pues la estructura jerárquica también y las reglas de división. Y en su interpretabilidad y su visualización nos van a ayudar pues a comprender cómo poder tomar la decisión más correcta, pues teniendo en cuenta que esto puede también que haya o sea necesario un sobreajuste en el modelo que se está utilizando. Bueno, unas características principales, pues es que los árboles tienden a trabajar con variables continuas, a realizar predicciones numéricas, ¿sí? Al dividir este espacio entre regiones basadas en los umbrales que van a ser más óptimos, permitiendo capturar las relaciones no lineales y, bueno, ya sé, las estimaciones. Y otra característica importante pues es la flexibilidad y la capacidad de manejar los datos continuos y de regresión. Entonces, una herramienta poderosa para la modelización y predicción de los problemas de regresión que lo hace pues ideal para una amplia de aplicaciones como vamos a ver unos ejemplos más adelante. Para entender un poco las visualizaciones que podemos tener de los árboles de regresión, vamos a explicar un poco cómo es la estructura y ya conceptos que hemos mencionado, como son los nodos, las ramas y las hojas. Los nodos son esos puntos de división sobre el árbol sobre el cual se realizan las preguntas o pruebas de la característica específica de los datos. Aquí en la parte superior podemos ver el primer nodo o el nodo raíz y después de las ramas se van a conectar a nodos internos. Las ramas es la representación de las posibles respuestas o caminos que pueden seguir después de los nodos. Y una vez tengamos un nodo al cual no se le tome una decisión final, lo llamaremos hojas. Entonces, dichas hojas son los nodos finales del árbol que no tienen más ramas que salgan de ellos. También como parte del entendimiento de la visualización, tenemos lo que estas dos posibles visualizaciones de los árboles de regresión, considerando en este instante que la variable respuesta que estamos teniendo es cuantitativa.
Aquí tenemos la representación de la misma serie de datos y la misma distribución o división del árbol de regresión, tanto como en la izquierda como en la derecha. La parte más fácil de identificar es esta primera decisión que tenemos en el nodo base, en el que la variable x2 puede tomar un valor de 0.3 y entonces se presenta la primera división de este grupo de datos, en donde si tenemos valores menores a 0.3, podemos empezar a analizar un nuevo campo de la variable x1, donde existe la posibilidad de ser mayor a 0.8, es decir, así esta región de arriba, y menor a 0.8. Entonces podemos ver que esta rama de acá y los últimos y las hojas que se desprenden de aquí corresponderían a los datos de esta parte. Aquí algo importante a resaltar es que la primera pregunta que se viene es como estos valores en donde yo tomo las decisiones, cómo se representan o de qué dependen esos valores de división para encontrar la mayor representatividad de las regiones. Pues esto nace a partir del índice de Gini, que es el índice que me caracteriza qué tan puro o qué tan impuro es ese nuevo nodo que puede salir de, de la decisión. Lo que el índice de Gini considera es la probabilidad de que ocurra el evento del sí o el evento del no. Entonces, para las tomas de las decisiones y las posibles alternativas, se considera o se calcula los índices de Gini para cada alternativas y priorizando de menor índice de Gini a mayor índice de Gini. Lo veremos un poco más adelante en el ejemplo práctico. Aquí, como lo mostramos, vamos a hacer la construcción de un árbol de regresión utilizando un dataset encontrado en este hipervínculo, donde tenemos variables de temperatura, humedad y velocidad del viento, con una variable respuesta que es la cantidad de bicicletas rentadas en un día con estas condiciones climáticas. El dataset se ve algo de este estilo, pero para términos prácticos y para hacer más eh, fácil el ejercicio, tomaremos los valores de temperatura en grados centígrados y humedad en porcentaje relativo para identificar cómo esas dos variables afectan la variable respuesta de cantidad de rentas de bicicleta en un día. Para ello utilizaremos el software de R y lo podemos ver aquí inmediatamente. Pues ya aquí tenemos lo que se trataría la respuesta, pero vamos a ir las, sobre los pasos que seguimos para llegar a este resultado. Lo principal es considerar las librerías de RPart y, y de Tree. Tenemos dos posibles librerías que nos permiten hacer este tipo de árboles de regresión. Entonces, pues lo que hacemos es la instalación y la llamada de estas librerías. Listo. Mientras se instala, podemos ir a la siguiente parte de este ejercicio, que es la lectura de los datos. Aquí he subido a- al, al ambiente de RStudio los datos que mostré adelante anteriormente, que es temperatura, humedad, la cantidad de bicicletas rentadas, y y lo llamaremos como datos. Es un modelo muy sencillo, aquí lo llamaremos modelo 1, y donde utilizaremos la librería de Repart, donde consideramos que la variable respuesta es el conteo de las bicicletas rentadas, utilizando la información almacenada en la variable datos. Con ello y ejecutando el código podemos ver esa primera respuesta del árbol de regresión considerado, donde como nodo raíz tenemos la temperatura menor a 15 y se puede leer de que cuando la temperatura es menor a 15 podemos tener un estimado, podemos esperar que las rentas en ese día sean de 101 rentas
en promedio. Sin embargo, si la temperatura no es mayor a 15,17, entraremos a considerar valores de humedad, ya sean menores a 55 o mayores a 55, para como tener hojas finales, valores esperados de 276 o 378 cuando la temperatura es mayor o menor a 24,19, pero una humedad menor a 55. Utilizando la librería de Tree, también podemos visualizar este ejercicio de la misma forma. Me parece que no instaló la librería Tree. Listo ya. Y aquí sobre esto ya podemos. Si decimos acá, es la de Tree. La librería de reparto. Vamos a instalar las librerías. Puede ser que sea porque le estamos dando no. Sin embargo, intentemos. Aquí ya. Entonces la visualización que teníamos antes era utilizando la librería de Tree y aquí ya estamos viendo la librería de reparto, donde pues es un poquito más ilustrativo y más gráfico, pero donde tenemos los mismos variables, solamente que una visualización un poco más amable con el usuario. Eh, Junto con Jorge realizamos las siguientes gráficas de residuales y gráficas de QQ para identificar esto cómo se ajusta. Utilizando el código que aquí mostramos, en donde utilizamos la función residual del modelo generado eh, por el repart, obtenemos la siguiente gráfica de residuales. Sí, podemos observar, digamos que la mayoría de residuales están entre 10 y 30, sí, para la temperatura y hay ciertos valores que están un poco más extraños o alejados, digamos, de una media en cuanto a residuales. Como veíamos en este método, pues la idea es poder ir encontrando, sí, estos valores que nos ayudan a tomar la decisión, así como de acuerdo a las variables, de acuerdo a cierto valor de la humedad o cierto valor de la temperatura, entonces se van a tomar ciertas decisiones y el número de bicicletas que se van a alquilar puede ir variando. Entonces, eso es importante porque dentro del análisis también nos permite analizar qué tipo de distribución o cómo está haciendo la distribución que está teniendo pues el modelo, ¿sí? También estos residuales que tan estandarizados están, digamos, como vemos aquí en esta gráfica QQ, sí, pues los primeros datos están muy cercanos, los residuales a la línea recta, entonces podemos decir que se están acercando, aproximando a una distribución normal, sí, a menos para aquellos valores que están entre 2 o 3, donde ya se están alejando un poco de la estandarización de los residuales y de la distribución normal que se puede tener en los principales datos. Ya con esto realizamos el análisis como tal del árbol de regresión para este dataset. Volveremos a la presentación en donde, bueno, ya comentaremos sobre las diferencias entre el árbol de regresión y la regresión lineal. Sí, entonces aquí es importante tener en cuenta que cuando pues no se está comportando en esta distribución lineal, digamos como en la primera gráfica de la izquierda o la tercera a la derecha, sí, entonces generalmente ya vamos a trabajar con árboles de regresión cuando estamos observando pues estos comportamientos que son un poco ya diferentes en la utilización o los resultados de las variables.
Entonces, bueno, es importante conocer pues qué ventajas tiene este método a comparación de los otros que hemos visto en clase. Entonces, bueno, los árboles en realidad son fáciles de explicar pues por la toma de decisiones. Sí, también ellos reflejan de manera más cercana cómo se pueden tomar ciertas decisiones de acuerdo al enfoque de regresión o la clasificación de variables que se tienen. Tenemos la opción de ver los resultados de una forma gráfica y de interpretarlos fácilmente, sí, y podemos nosotros también pues manejar variables además de cuantitativas, cualitativas, ¿sí? Sin la necesidad de nosotros crear otras variables. Entonces podemos decir que las principales ventajas de los árboles de regresión, pues uno es la interpretabilidad, ¿sí? Ya, pues son modelos, digamos, altamente interpretables, fáciles de entender por medio de sus reglas de decisión, la estructura jerárquica que nosotros pues podíamos ver también en ese trabajo que hicimos en R, sí, y pues la otra, bueno, la capacidad de manejar datos que no son lineales, sí, sino que trabajan de una forma no lineal en cuanto a sus variables de entrada y las variables objetivo. Y en cuanto a las desventajas, pues bueno, también es importante que pues no tienen el mismo nivel de precisión predictiva que pues si tienen otros enfoques, otros modelos de regresión y de clasificación. Y otra desventaja importante es que a veces estos árboles no son muy robustos, entonces pequeños cambios en los datos y pueden resultar en cambios significativos en la estructura de los árboles y de las predicciones que se están haciendo. Y, o sea, nos puede cambiar el resultado final. Entonces, bueno, pues dentro de las aplicaciones que nosotros podemos tener, pues bueno, se puede utilizar en diferentes aspectos como en predicción de precios, análisis de ventas, evaluación de riesgos, optimización de precios, pronósticos de demanda, optimización de precios, digamos. Por ejemplo, para la predicción de precios, se pueden utilizar para predecir precios en diferentes industrias, analizar características relevantes, generar predicciones basadas, bueno, digamos que estas son dentro de las áreas en las cuales este modelo puede ayudar a personas o instituciones financieras a tomar ciertas decisiones, digamos, donde se puede, sé que desea tomar un préstamo o no, digamos que, bueno, estas son como áreas donde es interesante utilizar este método. Y ya como pues conclusiones finales, bueno, pues podemos dar una conclusión en cuanto a la flexibilidad que tiene este modelo, la interpretación y su visualización y bueno, y la sensibilidad en la variación de los datos. Entonces, pues concluimos que los árboles de regresión son flexibles en términos de la capacidad para modelar relaciones complejas entre sus variables de entrada y salida. Se pueden capturar tanto relaciones lineales como no lineales, lo que pues los hace adecuados en una amplia gama de problemas estos de regresión. También que pues una ventaja significativa de los árboles de regresión es su capacidad para ser interpretados y visualizados fácilmente, como vimos la presentación, donde pues cada nodo y rama del árbol representa una regla de decisión simple y comprensible. Esto permite pues comprender cómo se toman las decisiones de predicción basadas en las características de los datos de las variables que nosotros tenemos. Sí, y bueno, el otro punto, una conclusión es también que los árboles de regresión pueden ser sensibles a variaciones pequeñas en los datos de entrada. Pequeños cambios en los datos de entrenamiento pueden resultar en árboles significativamente diferentes. Esto puede hacer que los árboles sean propensos a un sobreajuste que sea necesario si no se maneja pues adecuadamente los datos. Y para mitigar este problema pues se utilizan técnicas como la poda del árbol, ¿sí? O el uso de subconjuntos de árboles, ¿sí? O la regularización. Vale, pues con eso finalizamos. Agradecemos la atención prestada y deseamos un muy feliz día.